En el segmento inicial de presentación del tema y de nuestros distinguidos invitados, vamos a conversar sobre lo que nos trae el año 2021, que será un año sin duda de un año de mucha incertidumbre, debido al virus que ha estado afectando al país y a todo el mundo desde marzo del presente año, y las consecuencias económicas que la virtual paralización o la casi completa paralización durante un tiempo de las actividades económicas han provocado en la economía de la República Dominicana. El tema de esta noche, por supuesto, es el 2021. ¿Será un año realmente de incertidumbre o podremos sortear las dificultades que se nos presentarán? Vamos a hablar de ese tema durante todo el programa con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Alessi Martínez, y con un destacado y joven dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Johnny Pujols. Hemos invitado también y esperamos que se incorpore en el transcurso del programa al dirigente del PRM, el señor Darío Zapata. Sí, buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Bueno, el tema dice, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Será el 2021 un año de incertidumbre realmente? Sí. Bien, yo creo que todavía el mundo está viviendo. Buenas noches, antes que todo, a esa distinguida teleaudiencia. Buenas noches a nuestro amigo Pujol. Un honor de nuevo compartir Pujol con usted. Y don Miguel, usted sabe que yo me siento aquí en mi casa. Ciertamente, yo creo que el mundo, no en República Dominicana, el mundo todavía estará viviendo mucha incertidumbre, sobre todo en los primeros meses del año. Siempre tenemos que hablar, si lo vamos a analizar desde el punto de vista socioeconómico, tenemos que ver qué está ocurriendo o qué va a ocurrir en estos días que ya inició el proceso de la vacuna. Y obviamente, estos primeros meses nos van a dar muchas luces, sobre todo qué ocurra con los primeros casos que se vayan aplicando, tanto con la vacuna que desarrolló Alemania y que está aplicando Estados Unidos, como con la vacuna de Inglaterra, la vacuna de Oxford. Entonces nosotros creemos que esos primeros meses van a ser determinantes para decir qué tan estable va a ser el mundo, y en el caso nuestro la República Dominicana. Nosotros tenemos afortunadamente los primeros meses del año, según la agenda, para ver qué va a ir ocurriendo con el tema de la vacuna, y eso es un factor a favor que nos podría ir diciendo cómo ha ido eso funcionando o no, y nos pudiera ir dando un mayor nivel de conciencia de qué nos espera pasado esos 3 o 4 primeros meses del año. Sí, yo coincido totalmente con el profesor Alexis en el sentido de que sí, se trata de un año muy incierto para todo el mundo, en especial para República Dominicana, porque además de la situación de pandemia que es global y de las consecuencias económicas que va a tener definitivamente, que también es un signo distintivo de todas las economías del mundo, se tiene que sumar un poco de incertidumbre política, porque en República Dominicana ha habido recientemente un cambio de gobierno también, y hay medidas que se están tomando rápidamente. Hay toda una situación de digamos, de malestar en el ámbito político, y eso puede tener consecuencias en el próximo año, pero también consecuencias de carácter social, por el tema, por ejemplo, de la vacuna, que es algo que muy pocas veces se le ha puesto atención. ¿Podrá de verdad toda la ciudadanía acceder a vacunarse? ¿Cuáles son las gente que van a tener vacuna primero? Eso va a ser un componente que se le va a tener que agregar obligatoriamente a las situaciones de carácter político y de carácter económico que vamos a estar viviendo el próximo año. Y cómo mantener la equidad, es decir, cómo nos retrocedemos, por ejemplo, en lo que hemos podido avanzar como nación en términos de acceso, y en este caso de acceso a la salud, que va a ser fundamental dentro del debate político y social del próximo año. Evidentemente, si no hay una solución de la crisis sanitaria, difícilmente podamos encontrar el camino para una solución del problema económico y el problema social, que sin lugar a dudas se va a incrementar si no logramos sortear esa dificultad. Ahora bien, se han estado depositando demasiadas expectativas con relación a la vacuna o a las diferentes vacunas, pero sabemos, por ejemplo, que ya algunas personas que han sido vacunadas han reaccionado negativamente al efecto, han tenido consecuencias, ¿no?, en la vacuna, e incluso
el presidente ruso, Putin, Vladimir Putin, dijo que él no se va a poner la vacuna, ni siquiera la vacuna rusa, porque él tiene 64 años. E inicialmente se decía que la vacuna iba a ser practicada, iba a ser inyectada o iba a ser puesta a aquellas personas más vulnerables, a los médicos, a las enfermeras, a las personas de mayor edad. Y ahora esta declaración del señor Putin arroja mucha incertidumbre adicional a la incertidumbre que ya existe. En el país se sabe que no llegará la vacuna hasta marzo y posiblemente no podamos estar usándola hasta abril, y esos 3 o 4 primeros meses del año pueden ser decisivos para lo que sea todo el año de 2021, ¿no es cierto? Sí, mire, fíjense, ha de esperarse, es normal que una vacuna que se ha elaborado, se ha concebido en un proceso tan accidentado, en un proceso de tanta emergencia, en un proceso con tantas falta de confiabilidad normal en la gente, porque ha sido algo que todavía no se ha experimentado con suficiente tiempo y meses y años, genere algunos tipos de cuestionamiento. Eso de Putin no es raro, eso lo vamos a ver no solamente en persona, lo vamos a ver incluso hasta en profesionales del área de la salud, lo vamos a ver inclusive en otros líderes importantes del mundo, gente que va a desconfiar, y eso es una tasa que va a estar ahí de gente de desconfianza. Obviamente la apuesta será reducir ese margen de desconfianza hacia la vacuna. En la medida que ese margen se reduzca, el proceso va a ser más exitoso. Pero ha de esperarse que haya eso. Está también el tema religioso, está también el tema de muchísimos índoles que van siempre a generar algún tipo de aprensión con relación a la vacuna. Y eso precisamente hace que el proceso tenga algún tipo de incertidumbre. Pero nosotros creemos que en el fondo siempre la apuesta de la vacuna va a ser más positiva que los tipos de cuestionamientos que puedan haber. ¿Por qué? Porque entre nada y lo que va a ocurrir, obviamente que hay que apostar a la parte positiva, pero eso tiene un impacto severo en el turismo, eso tiene un impacto severo en el comercio internacional, eso tiene un impacto severo en la productividad laboral, en la normativa de las organizaciones. Es decir, de acuerdo a cómo la gente asuma la confiabilidad de esa vacuna, eso va a generar mucho mayor movimiento económico en el mundo. Y en el caso nuestro, que nosotros sabemos que el caso de la República Dominicana, que depende tanto de elementos como el turismo y otro tipo de negocios internacionales, generar confianza en esa vacuna va a ser un elemento fundamental. Entonces, yo creo y apuesto a que el mundo genere un poquito de confianza para que ese nivel de incertidumbre que todos tenemos se reduzca a la más mínima expresión. Se trata de eso, de brindar confianza en la vacuna y de que genere la mayor credibilidad posible. Nosotros decimos que si usted observa la historia, cada vez que se ha inventado una vacuna, el proceso de beneficio para la humanidad ha generado no solamente productividad laboral mucho mayor y una serie de facilidades, sino que ha generado totalmente mucho mayor calidad de vida a la persona y ha generado que la esperanza de vida se incremente significativamente. Si miramos décadas atrás, la esperanza de vida antes de muchísimas de esas vacunas eran 35, 40 años. Inmediatamente han surgido la vacuna, la esperanza de vida se ha incrementado. Pero lo que queremos decir con esto, Miguel y Pujol, es que es normal que hayan esas aprensiones. Y nosotros tenemos una suerte que por lo menos vamos a ver qué va a ocurrir en los primeros 3 o 4 meses del año. Con estos casos que estamos mirando, y eso nos va a dar a nosotros como país un poquito mayor de confiabilidad. Pero nosotros sabemos que la tecnología ha avanzado mucho. Eso es un llamado que nosotros le hacemos a la población, al mundo. El mundo ha avanzado bastante. La tecnología no es lo que eran 3 o 4 décadas. Lo que antes se llevaba 10 años para desarrollar una tecnología para resolver un mal estilo la varicela, estilo la poliomielitis, la tuberculosis. Ahora con la tecnología eso es cuestión de meses y días. Y quizás por eso es que está el escepticismo en algunas personas, que ese escepticismo obviamente va a generar mucho mayor dificultad para retomar la economía dominicana. La incertidumbre, antes de darle la palabra al señor Pujols, la incertidumbre alrededor de las vacunas que se están ensayando es que
el historial de una vacuna es normalmente 4 o 5 años de experimento y de trabajo. En esto las vacunas están saliendo apenas 8 o 9 meses después de haberse declarado la pandemia. Señor Pujols, con relación a la pregunta anterior. Sí, ha habido todo un despliegue, como usted acaba de decir, de toda la comunidad científica para lograr que la humanidad tuviera esta vacuna. Bueno, primero porque la revolución técnica y científica lo ha permitido también. Estamos mucho más conectados. Ha podido haber colaboración de toda la comunidad científica, incluso a distancia. Y eso es una ventaja que la humanidad ha podido aprovechar. Uno de esos problemas es la desinformación, la desconfianza, que es muy común. Es decir, porque cualquiera puede convertirse en un ejemplo, como el caso de Vladimir Putin que usted acaba de decir, acaba de comentar. Pero en general yo creo que corresponde mucho a las autoridades y al rol que puedan jugar las autoridades, sembrar y generar confianza. Y en ese caso, además del llamado a la población para que pues sea parte de la solución de esta situación, porque definitivamente cualquiera que no se vacune sigue siendo un vector de contagio, sobre todo para la gente más vulnerable. Las autoridades tienen que jugar un rol fundamental, primero garantizando información veraz y oportuna todo el tiempo. Nosotros tenemos que tener estadísticas e informaciones que permitan que la gente confíe en sus autoridades de salud. Y luego hay que comenzar desde ahora, no tenemos que esperar a abril, que la vacuna ya esté aquí, una campaña de concientización para que la gente esté dispuesta para la vacuna. Y sobre todo comenzar, tiene que haber todo un protocolo para eso, con las poblaciones más vulnerables, que son el personal de salud que está expuesto, las personas envejecientes, entre otras. Hay un protocolo que se debe establecer y que además no es una novedad porque otros países ya lo tienen. Porque en definitiva se tiene que equilibrar, como todo proceso pueden haber riesgos, pero uno lo que evalúa siempre son los beneficios que traen y los riesgos posibles, porque la pandemia en sí, la enfermedad por coronavirus, es un riesgo mucho mayor que cualquier vacuna en este momento, porque está matando personas. La incertidumbre que existe, no solamente aquí en la República Dominicana, o especialmente aquí en la República Dominicana, con relación a lo que nos traerá el año 2021, es que además de los efectos negativos de la pandemia y las consecuencias económicas que nos ha traído, este es un año que se supone debe ser un año de discusión de muchos temas básicos que se han ido postergando en el ámbito de la economía, y no parece que en medio de una pandemia y de una crisis económica, con la crispación que ha dejado la campaña electoral pasada, y todos esos procesos que evidentemente van a impedir alguna suerte de concertación política que permita abrirnos el camino, hacer un camino más expedito hacia las reformas, yo creo que eso aumenta la incertidumbre. Me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a eso, porque, por ejemplo, no hemos podido atacar con éxito 2 pactos, que son el eléctrico y el fiscal. A mí me parece que el ambiente que va a reinar en el año 2021 no hará muy propicio la posibilidad de alcanzar esos 2 pactos, ¿no? Sí. Mire, Miguel, el pacto eléctrico, yo estoy un poquito más positivo en mi caso personal. Y yo creo que hay mucho mayores facilidades y coyuntura para aprobarse, incluso aún en medio de la pandemia. Yo creo que en el nivel que se quedó, habían suficientes niveles de consenso. Inclusive pudo haber sido permeado por temas políticos más que por temas de consenso, lo que yo pude visualizar. Y creo que ahí es más fácil ponerse de acuerdo y se ha estado retomando la agenda. Hemos estado observando actores fundamentales que han estado trabajando en la agenda. Se quería firmar ahora a final de este año, parece que no va a ser. Pero no creo que la pandemia sea un elemento tan preponderante para dificultar la firma de un pacto eléctrico. Yo creo que el pacto eléctrico es una necesidad, es una deuda social, ya eso está entendido por todas partes, eso está, como dice en el pueblo, súper más que debatido, y creemos que esa realidad del pacto eléctrico puede estar más cerca que los otros y puede generar mucho mayor estabilidad al país de cara al futuro. En cuanto a las otras reformas que usted señala, el caso de la reforma tributaria, la reforma fiscal, yo creo que no solamente la reforma fiscal,
nosotros creemos que también está pendiente una gran reforma a la seguridad social que debe de estar medio amarrada al tema de la reforma, al tema laboral. Ahora con el tema del teletrabajo, con el tema de nosotros como país generar competitividad, lo que vivimos en la pandemia cuando vimos que muchos trabajadores quedaron desprotegidos y que quizá haya necesidad de crear algunas figuras importantes para que cuando ocurra una situación como esa, el gobierno, que ha sido el que ha sido más sacrificado, no tenga una carga tan pesada, y con ello el gobierno del país. Porque fíjense el último dato de la CEPAL, donde habla que la deuda pública está en cerca del 70% y se va a seguir incrementando. Y gran parte de esa deuda no es solamente para resolver, a propósito de incertidumbre, para darle certidumbre a la población desde el punto de vista de servicios básicos, sino también de asistencia social, que pudo haberse prevenido con un sistema de seguridad social más robusto, más fuerte, donde el país no tuviera tantos inconvenientes. Entonces eso hay que tratarlo. Entonces hay que amarrar ese tema de la reforma fiscal, ese tema de una reforma a la seguridad social y medio laboral, todo junto ahí. Entonces eso, a propósito de incertidumbre, son de los temas que hay que ir trabajando para el año 2021. Y quizás yo creo, le decía ahorita a Miguel fuera de cámara, lo difícil que es lograr ese consenso por todos los elementos que hay detrás. Ese quizás puede dar un poquito más de dificultad. Pero yo voy a insistir en que los primeros 4 meses del año le van a dictar la pauta al gobierno de si se puede entrar o no directamente ya para el segundo trimestre, pudiera ser, en una discusión fuerte sobre esa reforma a esos dos, sobre esa reforma de fiscal y esa reforma a la seguridad social. Eso no va a decir mucho de por dónde caminar, cómo haya seguido reactivándose la economía independientemente del COVID, pero son realidades que van a generar mucho mayor certidumbre en un mundo que está con tanta incertidumbre hoy en día. Bueno, mire, don Miguel, el profesor Alexis es bastante optimista con esos pactos. Yo no soy tan optimista realmente. ¿Por qué? Por las dificultades que dio, a pesar de todo el empeño que hubo de parte del gobierno, las dificultades que dio para que pudiéramos avanzar en el pacto eléctrico, por ejemplo, o en un pacto fiscal. Igual, estoy de acuerdo con el profesor Alexis en el sentido de que sí se necesita primero un pacto de la seguridad social. Eso es algo que tenemos una deuda pendiente con la sociedad, y sobre todo con los más necesitados. Pero, sin dudas, si uno le suma la situación de pandemia que va a tener el gobierno que enfrentar el próximo año, la crisis económica que se avecina como consecuencia de esa situación y la tendencia del gobierno de atender urgencias en vez de atender prioridades, yo creo que yo no veo posible en el escenario del próximo año que se trabaje con esos 3 pactos. Yo no lo veo, ni siquiera lo veo como una prioridad del gobierno actualmente. Sí. Ahora, el gobierno está poniendo mucho énfasis en la recuperación económica, en el tema del turismo. Pero hay factores que no dependen en el incremento del turismo y en la estabilidad del turismo, no dependen de la voluntad ni de la decisión de la República Dominicana, obviamente. Mientras haya prohibiciones de salida en los países emisores de turistas, el turismo no recuperará sus niveles. Y eso es una realidad. Pero es loable el esfuerzo del gobierno, indiscutiblemente, porque el turismo representa una parte importante de la economía, o es uno de los sostenes, es una de las industrias que más divisas y empleos genera en la República Dominicana, pero desgraciadamente ha sido el sector más afectado o más golpeado, o uno de los más golpeados por la pandemia, y tengo la impresión de que no dependerá solo de las decisiones que el gobierno tome en ese sentido, sino de la situación que se produzca a nivel internacional. Y todavía hay mucha incertidumbre con relación al efecto de la vacuna. Hoy hay una declaración en los medios de la Organización Mundial de la Salud que dice que todavía la pandemia va a estar afectando por lo menos durante los primeros 6 meses del año próximo. Y esa es una noticia aterradora. Sí, e incluso hay organismos que hablan de el problema que hay con la cantidad de vacunas que se puedan
tener disponible en el año 2021. Sabemos que ese es uno de los graves inconvenientes para el sector turístico, porque si no hay vacunas suficientes en el mundo, obviamente que el sector no se va a dinamizar como queremos. Hay sectores que hablan de que posiblemente, bueno, creo que fue la OPS señalaba que son algunos 2.000 millones de vacunas que pudiesen haber a final del año 2022. Cuando vemos la población mundial, vemos que no te va a representar, aunque sí va a estar focalizada a sectores preponderantes, pero va a generar siempre la duda y va a generar siempre el ambiente de incertidumbre, de inseguridad en quienes viajan. Entonces, realmente va a existir todo el año 2022-21, va a existir un ambiente inestable en ese sentido. Lo que nosotros estamos apostando es a que siga mejorando, pero no a que tengamos un ambiente parecido a lo que habíamos tenido aún en el 2021. Creemos que todavía ese es uno de los puntos que yo sostengo, ¿no? Que no habrá un ambiente adecuado para una reforma. Si no lo hubo antes de la pandemia y cuando la economía estaba en su nivel más alto, es muy difícil que logremos concertar voluntades suficientes para que en el país en el año 2021 se puedan concertar todos los acuerdos que son necesarios para rehabilitar la economía. Si ustedes me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una breve pausa, pero estaremos de regreso después de ella. Sigan con nosotros a los amigos televidentes en Edición Nocturna.